Buenas noches, gracias de nuevo por permitirnos estar ahí en el seno de sus hogares. Hoy pues estoy, como ocurre pocas veces, muy contento del invitado especial que tenemos para que usted tenga la oportunidad de seguirse enriqueciendo más y algo que ocurre a nivel personal también. Me acompaña el pastor Jorge H. López, él es de Fraternidad Cristiana. Y vamos a hablar un poco sobre esa vena literaria que él tiene, que a través de sus obras aporta mucho a la sociedad guatemalteca y sobre todo a la familia, a ese núcleo tan importante. Pastor, gracias por estar acá. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Guatevisión es una plataforma muy amada, muy vista, muy apreciada por todos los guatemaltecos y aún fuera del país. Y que me hayan incluido en su programa, para mí es un gusto. Pastor, ¿a qué edad inició usted esa relación tan estrecha con Dios? Haroldo, empecé de niño. Tuve la dicha de nacer en una familia de creyentes. Cuando yo nací, mi abuela tenía 80 años de edad. Solo viví 12 años con ella. Y con mi madre y mi padre también, pero vivíamos a la par. Y mi abuela, a esa edad, su amor por Dios era muy grande y me lo fue inculcando. Me enseñó muchas cosas. Cuando yo quería pedirle un centavo, que en esa época era lo que uno pedía para ir a la escuela, sí. Me decía, con mucho gusto, léeme el Salmo 91. Entonces yo le leía un salmo, le leía un capítulo de la Biblia y me daba el centavo. Entonces ya todos los días antes de ir a la escuela llegaba y le decía, abuela, ¿qué te leo hoy? Me fue inculcando eso. A los 92 años, cuando yo tenía 12, ella estaba agonizando. Me mandó a llamar en horas de la madrugada. Me dijo, arrodíllate aquí a la orilla de la cama. Estaba la habitación llena de parientes y vecinos. Me puso las manos en la cabeza e hizo una oración en la que pidió a Dios que me hiciera un predicador del Evangelio. 2 horas más tarde ella falleció. Así que muy niño empecé a recibir esa inducción, esa instrucción y esa bendición. Así que a los 15 años entré a la escuela bíblica y dejé de vivir en mi casa para irme al internado a prepararme para servir al Señor. Hace 48 años eso. Y esta historia de la abuela le dio ese camino que es evidente que ya tenía señalado que debería de seguir. Sí. Esa es la mejor herencia que recibí de mi abuela. Ella era una mujer analfabeta, pero se conocía la Biblia de memoria porque siempre la estaba oyendo y pidiendo que se la leyeran. Y es lo que yo animo a la gente a que haga. Al pensar en la herencia, en el legado, pensar no solo en terrenos, en casas, en acciones, dinero, sino pensar en fe, en legar a nuestros hijos principios y valores que tenemos nosotros. Eso hace que aunque ya no estemos, como en el caso de mi abuela, que ya no está, yo recuerdo y practico muchos de esos ejemplos que ella nos dio. Ese camino escogido, es evidente que alguien lo había escogido desde antes, seguramente, ¿no? Ha servido muchísimo a la sociedad guatemalteca. ¿Cómo usted, el hombre que habita en usted, ve este compromiso que tiene? Bueno, yo lo veo como un alto privilegio que viene de Dios. La oportunidad de servir al prójimo. Toda la ley se cumple en este mandamiento, dijo Jesús: amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, estamos cumpliendo toda la ley. A estas alturas de la vida suelo encontrarme donde quiera que voy con gente que pues, me aborda y me dice, mire pastor, gracias porque usted me casó, gracias porque cuando estuve con problemas me ayudó, gracias. Empieza uno a ver la cosecha de haber sembrado fe y amor y
bendición en mucha gente. Y ahora por los medios como estos, pues uno ni sabe a quién está uno llevando un poco de paz, un poco de consuelo. ¿Qué ha sido lo más difícil en esta vida suya como pastor? Bueno, lo más difícil en mi vida como pastor, tal como diría Dwight L. Moody, la persona con la que más graves problemas he tenido en este mundo es conmigo mismo. Y lo más difícil es a veces uno mismo lograr, con la ayuda de Dios, superar a veces sentimientos muy humanos que pueden darse. Perdonar. Si uno no perdona todos los días, pues vive amargado el resto de los días. Entonces, eso es muy importante, aprender a amar y a perdonar. Que siempre va a haber gente que no piense como nosotros, o que nos desaire, o nos critique injustamente, en fin. Pero si logramos perdonar, vamos a dormir en paz todas las noches. Y cuando encontremos a la persona que según nosotros nos pudo herir u ofender, le vamos a dar un abrazo fraternal y santos en paz. Esta vida suya ha transformado a muchas personas, ¿no? Sí. Al final también ha sido un compromiso de vida de usted hacia ir más allá de lo que estábamos hablando ahorita, porque quizás, tal vez usted nunca se va a dar cuenta, pero ha transformado vidas. Muchas de ellas las he conocido antes de llevarlas frente a nuestro Creador, que es el que hace ese milagro más grande de todos, el de la transformación de la persona, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y la verdad que me alegra mucho ver gente que su atadura era un vicio o un rencor. He conocido jóvenes que fueron abandonados por sus padres y vivieron toda una vida amargados por eso. Y al encontrarse con Dios nuestro Señor, logran perdonar a ese padre. Recuerdo a uno que me decía: me duele el brazo, ore por mí, pastor. Oraba por él, se le quitaba el dolor. La siguiente reunión, pastor, me volvió el dolor. Y de pronto le dije: me parece que tienes algo en tu corazón que resolver. ¿Hay alguien a quien aborreces? Sí, me dijo, a mi padre, lo odio. Él me abandonó siendo niño. Y le dije: bueno, perdónalo y tu dolor del brazo va a desaparecer. Prefiero el dolor del brazo. Pero unos días después volvió y me dijo: le escribí a mi padre, en Estados Unidos vive, y le dije: padre, conocí a Jesús como mi Señor, y aunque me hiciste mucho daño, quiero decirte que te perdono, te amo. Y luego nunca más tuvo dolor. Llegó a contarme: pastor, tenía razón, no me duele el brazo, tampoco me duele el alma. He perdonado a mi papá. Qué lindo. Bueno, estamos con el pastor Jorge H. López. Vamos ahora a un corte comercial y regresamos en un momento.